a hacer una introducción correspondiente al curso de especialización de agente inmobiliario. El curso que está a mi cargo está relacionado a los aspectos tributarios en la gestión inmobiliaria. El tema que vamos a tratar el día de hoy, en esta tarde, esta noche, está relacionado al aspecto tributario relacionado con la venta de inmuebles. Bueno, entonces de una vez empezamos con la exposición. Vamos con las diapositivas para empezar a conversar sobre este tema. Vamos a hablar sobre los aspectos tributarios en la venta de inmuebles, las ganancias de capital por venta de inmuebles. ¿Puedo continuar con la diapositiva? Bueno, como dice ahí la normativa, dice, ¿no? De acuerdo a la primera disposición transitoria y final del Decreto Legislativo 945, las ganancias de capital provenientes de la enajenación de inmuebles distintos a la casa-habitación, efectuados por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales, que optaron por tributar como tales, constituirán rentas gravadas de la segunda categoría, siempre que la adquisición y enajenación de tales bienes se produzca a partir del 1 de enero de 2004. Un pequeño comentario sobre esta parte de la norma, es que estamos hablando lo siguiente. Desde que una persona natural decide vender un inmueble, existe una obligación tributaria. Esa obligación tributaria está afecta a la renta de segunda categoría, las ganancias de capital por venta de inmuebles. Entonces, menciona aquí lo siguiente. Están afectos al impuesto a la renta de segunda categoría por las ganancias de capital por venta de inmuebles a todas aquellas operaciones cuya adquisición de ese inmueble se produzca a partir del 1 de enero de 2004, excepto que haya sido casa-habitación. Entonces, para conocer un poquito sobre este detalle, acá menciona que está afecto al impuesto todas aquellas operaciones cuya adquisición fue a partir del 1 de enero de 2004. Si la fecha de adquisición de un inmueble fue antes de esa fecha, estamos hablando, puede ser 2003 o 2002 o el 2000, y se venda, por ejemplo, el día de hoy, no estaría afectos al pago del impuesto, porque la misma norma menciona que están afectos cuya adquisición fue a partir del 1 de enero de 2004, excepto que sea casa-habitación. Casa-habitación, dice, se considera casa-habitación del enajenante al inmueble que permanezca en su propiedad por lo menos 2 años y que no esté destinado exclusivamente al comercio, industria, oficina, almacén, cochera o similares. Vamos a hacer un pequeño comentario sobre este punto. Aquí está mencionando las características que corresponden casa-habitación. Casa-habitación menciona que considera casa-habitación del enajenante al inmueble que permanezca en su propiedad. No está haciendo mención para nada que haya sido ocupado. Solamente menciona que el inmueble permanezca en su propiedad. Pero acá hay un espacio de tiempo. El espacio de tiempo es por lo menos 2 años. Y que no esté destinado exclusivamente al comercio, industria, oficina, almacén, cochera o similares. Pero también dice algo más con respecto a la característica de casa-habitación. Dice, en caso el enajenante tuviera en propiedad más de un inmueble que contempla las condiciones señaladas en el párrafo anterior, el periodo de 2 años, que no sea exclusivamente comercio, industria, oficina, almacén, cochera o similar, dice, será considerado casa-habitación solo aquel que luego de la enajenación de los demás inmuebles resulte como el único inmueble de su propiedad. Puedo ponerlo como un ejemplo, caso hipotético. Hay 2 propiedades, una casa y otra casa. Esta casa fue adquirida el año 2010 y esta casa fue adquirida en el año 2011. Entonces, yo soy el propietario y decido vender uno de ellos. La casa que se encuentra aquí, el año 2010. ¿Estaría afecto al impuesto a la renta de segunda categoría? Bueno, vamos a considerar. Las 2 casas cumplen con la condición de casa-habitación porque permanece en mi propiedad por más de 2 años. No está destinado al comercio, industria, oficina, almacén, cochera o similares.
Pero sucede lo siguiente. Acá vamos a ver lo siguiente. El tema es de que como tengo más de una casa habitación, solamente puedo considerar el único, nada más. Uno nomás puedo considerar casa habitación. Si quiero vender esta casa, que fue adquirida en el año 2010, sí le correspondería pagar el impuesto a la renta. Y cuando ya haya vendido ese inmueble y me quede el único, cuando decida venderla, esa sí puedo considerar casa habitación. Continuamos con la diapositiva para ver otras características que están relacionadas al concepto de casa habitación. Menciona también, cuando la enajenación se produzca en un solo contrato o cuando no fuera posible determinar las fechas en las que dichas operaciones se realizaron, se reputará como casa habitación del enajenante al inmueble de menor valor. Adicionalmente, se tendrá que tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué pasa si se trata de sociedades conyugales? Entonces estamos hablando de que una sociedad conyugal adquiere inmuebles y desea venderlo. Entonces, ¿cómo sería el tratamiento tributario o el concepto de casa-habitación en caso se trate de sociedades conyugales? Y la norma menciona lo siguiente, dice, tratándose de sociedades conyugales que optaron por tributar como tales, se deberá considerar los inmuebles de propiedad de la sociedad conyugal y de los cónyuges. En consecuencia, se reputará como casa-habitación de la sociedad conyugal al inmueble de su propiedad en la parte que corresponda al cónyuge que no sea propietario de otro inmueble. Entonces, imagínense en el caso de una sociedad conyugal que decida vender el inmueble de la sociedad conyugal. Para el tema de si corresponde casa-habitación o no le corresponde casa-habitación, habría que analizar en forma independiente por cada cónyuge. De repente, para la esposa que decide vender ese inmueble, es casa-habitación, cumple con la condición de los 2 años, que no está destinado a comercio, industria, oficina, almacén, cochera o similares. Pero para el caso del cónyuge, del esposo, a él no le correspondía casa-habitación porque tiene otros inmuebles que tengan en forma independiente. Entonces, eso es lo que menciona en el caso de sociedades conyugales. Otra característica, ¿y qué pasa si se trata de sucesiones indivisas? Se deberá considerar solamente los inmuebles de la sucesión, nada más, de la sucesión indivisa. ¿Y qué sucede si fueran copropietarios? Tratándose de inmuebles sujetos a copropiedad, se deberá considerar en forma independiente, como menciona, si cada copropietario es propietario a su vez de otro inmueble. En tal sentido, se reputará casa-habitación solo en la parte que corresponda a los propietarios que no sean propietarios de otros inmuebles. Otro caso práctico que podría ser en el caso de una casa, que estamos hablando que sean 2 copropietarios. Para uno de los copropietarios, al momento de decidir venderla, a uno sí se le puede considerar casa-habitación, porque estamos hablando que de repente es la única propiedad, pero para el otro copropietario no lo es, y por esa proporción le correspondería pagar el impuesto a la renta. Entonces, para calcular el impuesto a la renta de segunda categoría por las ganancias de capital originadas por la venta de inmuebles, ¿cuánto es el impuesto? El impuesto es el 5%. ¿Cómo se determina el impuesto? El impuesto es el precio de venta, en soles, menos el costo computable. Precio de venta menos costo computable, si genera una ganancia, el impuesto a la renta es el 5% de la ganancia. Ahora quiero detenerme un poquito para explicar un poco más sobre este punto. Tenemos el precio de venta del inmueble. Imaginemos un precio de venta que sea por 200.000 soles. ¿Sí? Un inmueble que se vende ahora en octubre, el día de hoy, por 200.000 soles. Muy bien. Ese sería el precio de venta. Ahora, a ese precio de venta le voy a restar el costo computable. ¿Cómo determino cuál sería el costo computable? Para determinar el costo computable, tenemos 2 escenarios. Si la adquisición es a título oneroso, me costó, compró la propiedad, el costo computable será el valor de adquisición o construcción. Entonces, me pongo a pensar.
se está vendiendo el inmueble en el precio de venta que habíamos acordado, ¿no? 200.000, si no me equivoco, lo que estábamos mencionando. Entonces, el costo computable será, esta propiedad a mí me costó 100.000 soles, ¿sí? 100.000 soles. Entonces dice, el costo computable. Si la adquisición es a título oneroso, el costo computable será el valor de adquisición o construcción. Ahora, ese valor, dice, hay que reajustarlo. Hay un reajuste. Ese reajuste se hace por los índices de corrección monetaria que establece el Ministerio de Economía y Finanzas sobre la base de los índices del precio por mayor, proporcionados por el INEI, incrementado con el importe de las mejoras incorporadas con carácter permanente. ¿Qué significa todo eso? Entonces, a ese valor de adquisición, ese costo que me costó, en este caso, que decido vender ese inmueble de 100.000 soles, les tengo que multiplicar un factor, un índice de corrección monetaria. Y ahora, ¿dónde consigo esa información? Esta información la vamos a conseguir a través de la página del Ministerio de Economía y Finanzas. Utilizamos Google nada más, ponemos índice de corrección monetaria y verificamos que el índice de corrección monetaria, como menciona en la diapositiva que hemos trabajado hace un momento, es hecha o dictada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y como ustedes pueden apreciar acá, tenemos una captura de pantalla de la página del Ministerio de Economía y Finanzas, donde menciona índice de corrección monetaria. Dice, aprobación de los índices de corrección monetaria para el reajuste del valor de adquisición, construcción o autovalúo de inmuebles enajenados por personas naturales. Aparece información por años. Aparece del 2002 al 2017. Como la operación que se está realizando en este momento corresponde a octubre de 2017, entonces la opción que tenemos que escoger es la que menciona aquí, el puntero de los mouse, dice 2017. Una vez que aparece la información del 2017, vamos a encontrar que aparecen varias resoluciones ministeriales. Le voy comentando que el índice de corrección monetaria se da en forma mensual. Aparece los primeros 5 días hábiles de cada mes. Estamos hablando del año 2017 y estamos hablando que la resolución ministerial esta vendría a ser por el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y bueno, vamos a ver la última. Tenemos que escoger la última. Haciendo clic en la última resolución, aparece esta con fecha 5 de septiembre de 2017, que es la última, ¿no? Faltaría la del mes de octubre. Como son 5 días hábiles que van a ser publicados, entonces ya dentro de poco, en un par de días, va a salir publicada la correspondiente en el mes de octubre. Y aparece siempre esa resolución donde dice, índice de corrección monetaria para determinar el costo computable de inmuebles enajenados por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales. Entonces, todos los meses aparece ese índice de corrección monetaria. Y en esta resolución ministerial nos dice cómo va a ser el proceso del cálculo. Todo aparece aquí en donde menciona, se resuelve a artículo único. Vamos a leer por esta oportunidad lo que menciona el artículo único, porque hace mención la forma de cómo se hace el cálculo del costo computable. En las enajenaciones de inmuebles que las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales realicen desde el día siguiente de publicar la presente resolución hasta la fecha de publicación de la resolución ministerial, mediante la cual se fijen los índices de corrección monetaria del siguiente mes, ahora aquí vamos, el valor de adquisición o construcción, según sea el caso, se ajustará multiplicándolo por el índice de corrección monetaria correspondiente al mes y año de adquisición, de acuerdo al anexo que forma parte de la presente resolución. Aquí nos está diciendo de cómo va a ser el tema, el cálculo. Ese valor de adquisición lo vamos a ajustar multiplicando por un indicador, un índice. Ese índice aparece en un anexo. Y acá está en función, acá dice índice de corrección monetaria. Es un cuadro donde está dividido por meses, columnas de meses y filas de años. Entonces, para poder saber
cuál es el índice de corrección monetaria que correspondería, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Al precio de venta que hemos calculado en 200.000, tenemos que restarle el costo de adquisición. Ese costo de adquisición, a mí me costó ese inmueble 100.000 soles. Entonces tenemos que saber lo siguiente. ¿En qué mes y en qué año se produjo la adquisición? Ahora, repitiendo, si la adquisición fue antes del 1 de enero de 2004, no estaría afecto al pago del impuesto. Ahora, si corresponde después del 1 de enero del 2004, sí estaría afecto al pago de impuestos. Entonces, si vamos a calcular el costo computable, tiene que ser el valor de adquisición del mes y año de que se produce la adquisición. Y ahí va a aparecer un factor. Multiplicaremos 100.000 por el índice de corrección monetaria y nos da un valor. A esos 200.000 le voy a restar el costo computable y me va a generar una ganancia. Si genera una ganancia, el impuesto corresponde el 5% de la ganancia. Ese sería el monto del impuesto. Ahora, acá estamos viendo la situación de que si el costo computable es la adquisición a título oneroso, pero también podemos pensar de que la adquisición de ese inmueble no fue a título oneroso, sino al momento que yo he recibido el inmueble, fue por motivo de repente de alguna donación, o de repente fue por sucesión intestada, o por un testamento. Entonces, la adquisición no fue a título oneroso, fue a título gratuito. Si la adquisición fue a título gratuito, entonces tenemos que pensar que se pueden producir tres escenarios. El primer escenario es, si la adquisición a título gratuito fue antes del 1 de enero de 2004, si fue antes del 1 de enero de 2004, no hay ningún problema porque no va a haber pago de impuestos. El impuesto surge a partir de que la adquisición fue posterior al 1 de enero del 2004. Ahora, si la adquisición a título gratuito, ¿no? La recibí en donación, la recibí por sucesión, herencia, fue a partir del 1 de enero de 2004 hasta el 31 de julio del 2012, entonces dice acá, el costo computable estará dado por el valor de ingreso al patrimonio, entendiéndose por tal el que resulte de aplicar las normas de autovalúo para el impuesto predial, igual reajustado por el índice de corrección monetaria que establece el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, veamos las fechas. Revisa el momento de que la fecha de adquisición, si fue a título gratuito, si fue, como menciona acá, desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de julio de 2012, el costo de adquisición será el de autovalúo. Y eso multiplica por el índice de corrección monetaria. Pero, ¿qué pasa si fue a partir del 1 de agosto del 2012 en adelante? Entonces, el costo computable será igual a cero. Entonces, no habría costo. Si se va a pagar impuestos, sería el 5% prácticamente sobre el precio de venta. No hay costo que pueda deducirse. Aunque la norma también menciona una alternativa, dice. Alternativamente, se podrá considerar el que correspondía al transferente ante la transferencia siempre que se acredite de manera fehaciente. Entonces, podría utilizar, lo que me menciona como alternativa a la norma, el valor del inmueble antes que se produzca la transferencia, antes que yo lo reciba de manera gratuita. Es como que de repente, no sé, mi padre tenga un documento fehaciente, de fecha cierta, el valor de ese inmueble, pero me pone como una alternativa. ¿Sí? Entonces, repasando un poquito, el impuesto a la renta es el 5% de la ganancia. La ganancia de capital es el precio de venta menos el costo computable. Ahora, recordando un poco, el costo computable, si es a título oneroso, será el valor de adquisición o construcción, pero eso hay que reajustarlo con índice de corrección monetaria. Eso cuando se trata de título oneroso. Pero si vemos que la adquisición fue a título gratuito, hay que considerar, primero, 1 de enero de 2004 hasta el 31 de julio de 2012 será el valor de autovalúo por el índice de corrección monetaria. Si es a partir del 1 de agosto de 2012 en adelante, el costo computable será igual a cero.
Ahora, en estas operaciones relacionadas a lo que es compra y venta de inmuebles, en este caso, todas tienen que ser bancarizadas. Es una obligación la utilización de medios de pago, ¿no? Donde dice que todas las obligaciones que cumplan mediante el pago de suma de dinero cuyo importe superior sea 3.500 soles o 1.000 dólares, se deberán utilizar los medios de pago. En otras palabras, tienen que ser bancarizadas. Estos son un de corrección monetaria y hemos visto de dónde podemos obtener la información. Ahora, ¿y qué pasa que yo he comprado el inmueble en dólares, no ha sido en soles? Fue en dólares, y hay que cambiarlo en soles porque los impuestos se pagan en moneda local. ¿Cuál será el tipo de cambio que tendré que utilizar? Hablando de rentas en moneda extranjera, dice, en caso se haya pactado la venta en dólares norteamericanos u otra moneda extranjera, el tipo de cambio que se utiliza es el tipo de cambio compra, vigente y publicado por la SBS. ¿Y cómo hacemos el pago? Ya ha calculado el 5% de la ganancia de capital, que es el monto del impuesto, entonces para calcular el impuesto tenemos que utilizar el formulario virtual que dice 65, el formulario dice 62, que es la boleta de pago. Y acá menciono un ejemplo. Miren, es de la guía de pagos varios, donde estamos marcando lo que está relacionado a tributo. Ahora, las personas que están vendiendo sus inmuebles, personas naturales, tienen que tener número de RUT. Pero aparte de tener un RUT, también tiene que contar con su clave SOL, porque tiene que hacer una presentación virtual, una declaración virtual. Acá estamos poniendo el periodo tributario. Bueno, acá podemos poner 07 del 2016. Si estamos hablando de octubre de este año, estaríamos hablando del mes 10 2017. El código del tributo es el 3021 y aquí tendríamos que agregar el monto del impuesto. Ahora, con esta guía de pagos varios, lo único que tenemos que hacer es irnos a cualquier entidad financiera y hacer el pago correspondiente al impuesto. Y aquí aparece el voucher del pago del impuesto, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos el voucher y este voucher de pago le tenemos que entregar al notario. También lo podemos hacer a través, en forma virtual. Lo único que tenemos que hacer es ingresar a la página de la SUNAT, mencionar aquí lo que dice declaración y pago, y una vez que señalamos esta opción, aparece SUNAT operaciones en línea, ingresamos con nuestra clave SOL y podemos realizar el pago también. Pero aparte también hay algo más que también tenemos que agregar ahí. Porque una vez que ingresamos a este portal, nos van a pedir información relacionada, como dice acá, ganancia de capital, renta de segunda categoría. ¿Qué información es lo que estamos declarando en este momento? Estamos declarando el formulario virtual 1065 para poder hacer nuestro pago también en forma virtual, pero también nos está pidiendo información sobre los datos del inmueble. Nos piden datos del comprador, datos del inmueble y los datos registrales. Entonces tenemos que completar esos campos. Esta información la completamos aquí, aparece el impuesto por pagar y tenemos nuestra bandeja de entrada, aquí tenemos la bandeja y cancelamos el impuesto. Lo tenemos que hacer en línea también. Reglas aplicables a la enajenación de inmuebles o derechos sobre los mismos, dice. La normativa también ha especificado los pasos o procedimientos que se tienen que establecer al momento de presentar ese tipo de declaración de impuestos, ¿no? Por las ventas de ventas de inmuebles originadas por la ganancia de capital. Dice acá, el enajenante deberá presentar ante el notario, dice, tratándose de enajenaciones sujetas al pago del impuesto, el comprobante o el formulario de pago que acredite el pago del impuesto. Entonces, cuando hemos pagado los impuestos, tenemos el voucher. Y ese voucher por el pago del impuesto lo tenemos que presentar al notario. Ahora, ¿qué pasaría si estamos tratando de enajenaciones no sujetas al pago del impuesto? ¿En qué oportunidad no estaría sujeto al pago del impuesto? Se pueden presentar los siguientes escenarios. 1.
de que la ganancia de capital proveniente de dicha enajenación constituye renta de la tercera categoría. Eso quiere decir que ya soy una persona natural que tiene en forma habitual el negocio de comprar y vender inmuebles. No correspondería renta de segunda categoría, sino correspondería renta de tercera categoría. Otro, que el inmueble que se está enajenando resulta ser casa-habitación. Entonces, si es casa-habitación, también tengo que demostrarlo. Dice, para lo cual deberá sustentar el título de propiedad que acredite su condición de propietario del inmueble objeto de la enajenación por un periodo no menor de 2 años. O no existe impuesto por pagar. Y no existiría impuesto por pagar porque de repente fue adquirido antes del 1 de enero del 2004. Entonces, si fue adquirido antes del 1 de enero del 2004, entonces también tiene que haber un sustento. ¿Cuál sería el sustento en ese caso? Dice, para el caso de enajenaciones de inmuebles adquiridos antes del 1 de enero del 2004, dice, el documento de fecha cierta donde conste la adquisición del inmueble. El documento donde conste la sucesión intestada, o la constancia de inscripción en el registro público del testamento o el formulario registral respectivos, según corresponda. Ese es con relación al enajenante. Pero el notario, ¿qué deberá exigir? Dice, el notario deberá verificar que el comprobante o formulario de pago que acredita el pago del impuesto corresponda al número del registro único de contribuyentes del enajenante. O sea, el notario verifica, aparte que está, verificar que sea el RUC de la persona que está vendiendo. Ahora, con ese pago que ha realizado el vendedor, lo tiene que insertar en la escritura pública y lo archiva en el formulario de pago. Y está prohibido de elevar escritura pública cuando el enajenante no presente el comprobante o formulario de pago del impuesto a la renta. Entonces, esas son las obligaciones que tiene que tener en claro el notario. Ya tenemos las obligaciones del enajenante y las obligaciones correspondientes en el caso del notario. Ahora, al momento de que una persona, al momento de que venda un inmueble y no le corresponda el impuesto por pagar, entonces mencionaba de que tiene que presentar una declaración jurada. Esa declaración jurada es el formulario que estamos viendo en este momento, dice, ¿no? Comunicación de no encontrarse obligado a efectuar el pago de cuenta del impuesto a la renta de segunda categoría por enajenación de inmuebles o derechos sobre los mismos. Entonces, firma esta declaración jurada donde señala si el inmueble que se está vendiendo está afecto a impuesto a renta de tercera categoría, es casa habitación o no existe impuesto por pagar. Ahora, ¿qué pasaría a esa persona que compra y vende un inmueble? Compra y vende un inmueble. Eso se llama habitualidad. Ahora, ¿qué es la habitualidad en la enajenación de bienes inmuebles por personas naturales? Dice, se presumirá que existe habitualidad en la enajenación de inmuebles efectuada por persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal a partir de la tercera enajenación. Entonces aquí sucede, si una persona compra un inmueble o la adquiere, después decide venderlo, vende una primera vez, vende una segunda vez, ya a partir de la tercera enajenación se convierte en habitual. Y el impuesto a la renta que le corresponde a esta persona ya no sería renta de segunda categoría, ya estaría comprendido en otro régimen. Eso sería renta de tercera categoría. Ahora, las condiciones para que comprende la habitualidad, dice que corresponde lo siguiente: la habitualidad deberá verificarse cada ejercicio gravable. Entonces estamos viendo de que el cálculo de que si vende un inmueble, vende un segundo y vende un tercero, se verifica cada año. Una vez alcanzada la condición de habitualidad, esta se prolongará por 2 ejercicios siguientes. Y si en alguno de esos ejercicios sigue en la misma condición, esta se entenderá por 2 ejercicios siguientes todavía más adelante. Entonces, eso se convierte en habitualidad. Cuando una persona compra y vende
inmuebles. Forma continua, habitualidad, a partir de la tercera enajenación. Ahora, sucede también la siguiente situación de que yo tengo un departamento. El departamento consta también, el departamento propiamente dicho, la cochera y el depósito. Departamento, cochera y depósito, estamos hablando de 3 inmuebles. Entonces, en el caso de la venta de estos 3 inmuebles, ¿ya se podría considerar habitual? Bueno, lo que menciona acá la norma es que no califica para la habitualidad de la enajenación el estacionamiento vehicular y el cuarto de depósito. Eso no forma parte de la habitualidad. Tampoco es habitual las transferencias fiduciarias, tampoco es habitual la que se hace a través de fondos de inversión y patrimonio fideicometidos, tampoco es habitual las enajenaciones de bienes adquiridos por causa de muerte y tampoco es la enajenación de la casa habitación. Caso hipotético, tengo 3 inmuebles, 1, 2 y 3 casas. Vendo la primera propiedad, vendo la primera casa. Le correspondería o no le corresponde pagar impuesto a la renta, pero ya se produce la primera enajenación. De ahí se vende la siguiente propiedad, segunda propiedad que se vende, que le corresponda o no le corresponda pagar el impuesto a la renta, ya sea por la fecha de adquisición. Pero ahí vende una tercera, y la tercera propiedad que se está enajenando es casa habitación. Esa no forma parte de la habitualidad, no se considera habitual, la casa habitación. Eso es con relación al impuesto a la renta por la ganancia de capital, pero aquí estamos mencionando solo en el caso de personas naturales, en este caso serían domiciliados. Pero ¿qué pasa en el caso del impuesto a la renta de segunda categoría, las ganancias de capital, pero originadas por no domiciliados? Entonces, ¿qué significa ser un no domiciliado? Dice, sujeto no domiciliado. Las personas son no domiciliados cuando, siendo peruanos, adquieren la residencia fuera del país. Y de otro lado, los extranjeros, a ver un segundo, sin domicilio permanente en el Perú o que teniendo domicilio se ausente más de 183 días durante un periodo cualquiera que comprende 12 meses. Para adquirir la condición de no domiciliado, se debe tener en cuenta las siguientes situaciones. Acá está mencionando de que puede ser una persona natural, un peruano, pero si se encuentra ausente 183 días dentro de un periodo cualquiera de 12 meses, ese es un sujeto no domiciliado. Ahora, para adquirir la condición de no domiciliado hay que tener en cuenta lo siguiente, como menciona acá. Siendo peruano, adquiriste la residencia en otro país, lo cual se acredita con la visa o con contrato de trabajo por un plazo no menor a un año y saliste del Perú. Si no puedes acreditar la condición de residente en otro país, se te considerará no domiciliado si permaneces ausente en el país por más de 183 días calendarios durante un periodo cualquiera de 12 meses. Acá estamos considerando 12 meses, no un año o ejercicio grabable que empiece en enero o termine en diciembre. Acá habla de 12 meses. Ahora, ¿cuándo podrá recuperar o recobrar la condición de domiciliado? Recobrará la condición de domiciliado en cuanto retorne al país, salvo que permanezca en el Perú 183 días o menos dentro de un periodo cualquiera de 12 meses. Eso es en el caso de un peruano. Pero ¿qué pasa en el caso de un extranjero que no tiene domicilio en el Perú y teniéndola permaneció ausente por más de 183 días calendarios durante un periodo cualquiera de 12 meses? Entonces, al ser no domiciliado, se encuentra obligado a cumplir con las obligaciones tributarias respecto únicamente a las rentas que correspondan a fuente peruana. Ese es en el caso de los domiciliados. ¿Y cuánto es el impuesto que grabaría en el caso de los domiciliados? Si un no domiciliado vende un inmueble. El impuesto es el 5%. Hasta el año pasado, 2016, era el 30%. Ahora, a partir del 1 de enero de 2017, eso se redujo solamente a 5%. Ahora, ¿quién le correspondería pagar el impuesto en el caso de un domiciliado? En el caso de un domiciliado, que la operación, el enajenante sea un domiciliado, el que paga el impuesto es en el caso del adquiriente. El comprador es el que paga el impuesto, le retiene el pago del impuesto. Ahora,
Correspondiente al tema de cuánto le correspondería pagar al no domiciliado, ya hemos hecho mención de que es el 5%. ¿Pero el 5% de qué? ¿Será del precio de venta del inmueble o será el 5% de la ganancia? La ganancia es el precio de venta menos costo computable, ¿sí? Ahí se genera una ganancia. Entonces, ¿cuánto será el impuesto? ¿El 5% del precio de venta o el 5% de la ganancia? Entonces, si este no domiciliado, esta persona natural no domiciliado, va a pagar el 5% de la ganancia, tiene que hacer un trámite. Ese trámite se llama recuperación de capital invertido. Tiene que hacer el trámite de recuperación de capital invertido en la administración tributaria, en la SUNAT, tiene que solicitarlo. Ahora, para solicitarlo, la SUNAT tiene 30 días hábiles para responder. Y si dentro de los 30 días hábiles la SUNAT no responde a esta solicitud, será por un silencio administrativo positivo. Se otorga el silencio administrativo positivo. Pero son 30 días hábiles que tiene que hacer, tiene el plazo de la administración tributaria para poder entregar la certificación de recuperación de capital invertido. ¿Cuáles son los requisitos que exigen el notario público? Dice, el notario público menciona, al adquiriente deberá presentar la constancia de pago que acredite el abono de la retención con carácter definitivo, a que se refiere el presente artículo, que estamos hablando acá, artículo 76 de la Ley del Impuesto a la Renta. El adquiriente es aquel que retiene, es aquel que está obligado al pago del impuesto. Y el enajenante, en este caso, el vendedor domiciliario, ¿qué tiene que hacer? Presentar la certificación emitida por la SUNAT para efecto de la recuperación de capital invertido. Tiene que presentar ese certificado. Recuperación de capital invertido. O acreditar que han pasado 30 días sin que la SUNAT se haya pronunciado. Entonces, se ha cumplido con emitir la certificación antes señalada, ¿no? La recuperación de capital invertido. Entonces, pasa a un silencio administrativo positivo. Pero, ¿qué pasa si el enajenante, en este caso, el vendedor domiciliado, no presenta este certificado de recuperación de capital invertido? Entonces, si no lo presenta, de no cumplir con lo señalado, no procederá a la deducción de capital invertido. Entonces, no se va a poder deducir. Y va a tener que pagar el 5% prácticamente de todo, del precio de venta. Ese es en el caso de los no domiciliados. El formulario que tiene que presentar, acá el formulario virtual 617 o el formulario 1662, boleta de pago. Y este es un modelo de cuál sería la guía de pagos varios de cómo tendría que hacerse la retención en el caso de los no domiciliados, ¿no? El número de RUC, en este caso estamos hablando del número de RUC, en este caso sería del adquiriente, que es la persona obligada. El código de tributo correspondería al 3062. Y el formulario virtual, aquí está el formulario virtual, el 617, otras retenciones. Es lo que correspondería en el caso de los no domiciliados. Bueno, vamos a revisar un poco lo relacionado a informes SUNAT, que hace mención a este tema que estamos tratando. Vamos a ver algunos informes que van a resultar la parte casuística sobre este tema que está relacionado a la ganancia de capital por venta de inmuebles. Un informe de SUNAT, podemos mencionar alguno, lo siguiente, dice, ¿no? Se consulta, si en el caso de una persona natural, propietario de un terreno, venda en diferentes oportunidades parte de su derecho de propiedad sobre este a diversos compradores dentro del mismo ejercicio, ¿se presume habitualidad a partir de la tercera enajenación que realice? Imaginemos un caso hipotético. Es una persona natural que tiene un terreno, ¿sí? Tiene un terreno, son muchas hectáreas, entonces él decide vender el terreno, pero digamos por fracciones, ¿no? Vende su derecho en varias oportunidades. A partir de la tercera enajenación, ¿ya se considera habitualidad? Un informe de la SUNAT dice que en el caso que una persona natural, propietaria de un terreno, venda en diferentes oportunidades parte de su derecho de propiedad, eso ya se configura habitualidad, a partir de la tercera enajenación. Entonces, cuando se produce a partir de la tercera enajenación, ya no sería renta secundaria, sería renta de tercera categoría. Ese sería el caso. Otro informe que podríamos considerar como casuístico sería lo siguiente.
A efecto de la emisión de la certificación de recuperación de capital invertido, tratándose de la enajenación de un inmueble que se va a llevar a cabo con posterioridad a la emisión del certificado, se consulta cuál es el tipo de cambio que corresponde aplicar a efecto de convertir los importes de las operaciones que se encuentran en moneda extranjera a nuevos soles. ¿Será el referido a la fecha de emisión de la resolución autoritativa o la fecha de la operación, adquisición del inmueble que se enajena? A ver, este caso podría ser de la siguiente manera. Soy una persona natural no domiciliada, voy a vender un inmueble. Me estaré afecto al pago del impuesto, pero para pagar el impuesto quiero que sea el 5% de la ganancia. Para poder reducir la ganancia, necesito saber el precio de venta menos costo computable, pero para deducir costo computable tengo que tramitar el certificado de recuperación de capital invertido. Ahora, si quiero tramitar el certificado de recuperación de capital invertido, la pregunta menciona ¿qué tipo de cambio se tendría que utilizar? ¿Será el tipo de cambio del momento en que yo adquirí el inmueble, pregunta el no domiciliado, o será el tipo de cambio al momento de la emisión del certificado de recuperación de capital invertido? Ahí va la pregunta. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Ya la SUNAT ya emitió un informe donde menciona que en el caso, dice acá, tratándose de la enajenación de inmuebles adquiridos a título oneroso, efectuada por sujetos no domiciliados para la emisión de certificación de la recuperación de capital invertido por parte de la SUNAT, se debe considerar el tipo de cambio vigente a la fecha de adquisición de tales inmuebles, independientemente de que dicha emisión se efectúe con posterioridad o no a dicha enajenación. Entonces, aquí lo que nos está mencionando es que el tipo de cambio es de la fecha de adquisición, no del momento en que se emita el certificado. Veamos otra casuística más relacionados a este tema. Otra pregunta puede ser siguiente, ¿no? ¿Se encuentra afecta al pago del impuesto a la renta de segunda categoría la venta de un terreno sin construir que constituye única propiedad del vendedor? A ver, ¿podría considerarse un terreno, dice, el pago del impuesto de un terreno sin construir que constituye única propiedad del vendedor? Analicemos, ¿cuándo habría sido adquirido este terreno? ¿Habría sido adquirido antes del 1 de enero de 2004? Si fue adquirido antes del 1 de enero de 2004, no habría pago de impuestos. Pero si fue adquirido después del 1 de enero del 2004, ¿le correspondería pagar impuestos? Bueno, le correspondería, pero acá hace una mención que constituye única propiedad del vendedor. El terreno podría ser considerado, si habla de única propiedad del vendedor, ¿estaría haciendo mención a determinar si resulta casa-habitación? ¿Qué menciona este informe de la SUNAT? Dice acá lo siguiente. Informe de la SUNAT. Dice, la ganancia de capital generada por la venta de un terreno sin construir, que constituye única propiedad del vendedor, se encuentra afecto al pago de impuesto a la renta de segunda categoría, siempre que dicho inmueble hubiese sido adquirido a partir del 1 de enero de 2004. Si ha sido adquirido antes de esa fecha, entonces no le correspondería pagar impuestos. Le corresponde si fue adquirido después del 1 de enero del 2004. Revisemos un caso más. Se consulta si para la determinación del impuesto a la renta de segunda categoría que se genere en la venta de un inmueble efectuada por una persona natural domiciliada, se puede deducir como costo computable el costo de adquisición de dicho bien cancelado sin utilizar medios de pago cuando existía la obligación de usar los mismos. Entonces acá podemos apreciar lo siguiente. Se puede producir compras y ventas de inmuebles, pero una obligación menciona de que se tenga que utilizar medios de pago. Ahora, si no se utilizara el medio de pago, que no haya sido bancarizada esta operación, al momento de venderlo, ¿se puede utilizar como costo computable? Ahí va la pregunta. Entonces,
Veamos acá lo siguiente. Un informe de la SUNAT menciona lo siguiente. Para la determinación del impuesto a la renta de segunda categoría en la venta de un inmueble efectuada por una persona natural domiciliada, no se puede considerar como costo computable el costo de adquisición de dicho bien cancelado sin utilizar medio de pago cuando existía la obligación de usar los mismos. Entonces, sí se tiene que utilizar el medio de pago. Si no, si utiliza el medio de pago, no se podría considerar el costo computable al momento que se enajene ese inmueble. Entonces, aquí estamos ya observando varias casuísticas que están relacionadas. Y el curso justamente se va a eso, ¿no? De que tenemos que revisar la parte que corresponde a la legislación tributaria y vamos a desarrollar varias casuísticas con relación a este tipo de temas. Porque el agente inmobiliario, al momento de que tiene que asesorar a su cliente, lo primero que tiene que hacer es verificar la documentación, ¿sí? Bueno, aparte de captar la propiedad y pedir la documentación. Con la documentación que el agente inmobiliario solicita al propietario, a la persona que desea vender el inmueble, puede verificar y puede asesorar en ese momento si le corresponde pagar el impuesto a la renta. De tal manera de que al momento de que se produzca todo el proceso de promoción y al momento hasta el cierre, el agente inmobiliario tiene las herramientas necesarias para poder asesorarlo, en este caso en relación a la materia tributaria, y poder tener un conocimiento hasta finalizar y se produzca el cierre. Si le corresponde para el impuesto o no le corresponde para el impuesto, ya el agente inmobiliario va a conducirlo. Somos asesores, o sea, va a asesorar a este cliente vendedor en este aspecto corresponde tributario. Esos son los temas que vamos a ir desarrollando, no es el único tema, hay otros temas más que vamos a seguir desarrollando en el transcurso, en el curso de expedición del agente inmobiliario, y bueno, esperamos que ya podamos verlo pronto. Empezamos el día 25 de octubre. Entonces, si hay alguna pregunta en línea o hay alguna información, algo más que podríamos adelantar un poco sobre este tema. Bueno, entonces, este es un pequeño extracto del tema que vamos a tratar el día que nos corresponda tratar el aspecto tributario. Y más bien, muchas gracias por acompañarnos. Ya será hasta dentro de muy pronto. Muchas gracias.